Quiero hablarte en el día de hoy con referente a lo cual es la magnitud del problema en el cual está el mundo y en el cual estamos hoy en día. Cuántas veces nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, Dios nos habló por medio de los profetas de que estos tiempos vendrían. Desde los tiempos del Viejo Testamento, ya los profetas hablaban sobre lo que iba a pasar en los tiempos que hoy en día vivimos. Hasta el Apocalipsis, que nos habla claro de todo lo que hoy sucede. Si el que tenga alguna duda, simple y llanamente, busque Apocalipsis capítulo 18, léalo por completo y se dará cuenta exactamente lo que hoy vivimos. Realmente lo que sucede es grande. No es un problema pequeño como los muchos problemas que hemos tenido y siempre hemos salido de ellos. Pero hoy estamos en un problema de una magnitud grande. Pero ¿cuál es la situación? Hemos sido, aún sabiendo las consecuencias de nuestros pecados en los cuales estábamos viviendo, seguíamos aprovechándonos de la misericordia, la gracia de Dios. No importa, si yo lo hago, mañana me arrepiento y ya no pasa nada. Hoy en día nos estamos dando cuenta de que el furor de Dios está muy enojado con el mundo. Nos ha dado un sinnúmero de tiempo, nos ha dado tregua para poder nosotros venir a sus pies verdaderamente. Incluso hasta los que somos cristianos, muchos hablamos de la palabra de Dios y hemos fallado. Incluso nosotros que somos pastores, hemos fallado y te hemos fallado, Dios, lo tenemos que reconocer, porque no podemos venir acusando absolutamente a nadie cuando hay 4 dedos mostrando sobre mí. Dijo claramente Dios en su palabra que ¿cómo voy a ver la paja del ojo ajeno cuando tengo que ver la viga que está en mi propio ojo, en mi propio frente? Mayoría de nosotros los seres humanos, Dios nos advirtió durante mucho tiempo de que estos tiempos iban a venir y que estos tiempos fueron mostrados de una manera u otra, para que nosotros al fin tuviéramos la sabiduría de no dejarnos llevar de tantas las cosas humanas, de tantas las cosas carnales y el tanto amor al dinero, a los tronos, a los puestos, a las sillas donde los líderes, los presidentes, los reyes se han querido sentar creyéndose Dios. Y Dios solo hay uno, Jehová. Y su Hijo Jesucristo fue el único camino, verdad y vida, más de 2000 años, para que nosotros pudiéramos venir. Algunos lo aceptamos, pero seguimos viviendo una vida pecaminosa. Seguimos viviendo una vida de engaños y mentiras. El pueblo de Dios ahora ha llegado el momento de humillarse. Ha llegado el momento de realmente reconocer que Dios nos llamó tantas veces por amor y ahora vamos a tener que empezar a hacer las cosas realmente, pero en momentos de dolor. Dios nos dio buenas cosas, no supimos valorar incluso las cosas que Dios nos había dado. Dios nos daba muchas cosas, pero nos seguíamos quejando. Y es tan así que todavía en los tiempos en los cuales estamos hoy en día, todavía nos quejamos. Nos seguimos quejando de que estamos encerrados y un sinnúmero de otras cosas, en vez de realmente reconocer y hacer las cosas que Dios está esperando todavía de nosotros, porque todavía el Espíritu Santo está y todavía hay misericordia en nosotros los que estamos vivos. Estamos hasta preocupados porque no sabemos si a lo mejor hasta si la enfermedad misma es una escapatoria para que Dios todavía esté escogiendo lo que puedan venir y todavía ser salvo hasta por medio de la misma enfermedad. Lo importante es, no importa si la enfermedad toca tu casa o no. No quiero que toque la casa de nadie, ni la casa de mi familia, ni la casa de ninguno de nosotros. Pero la principal enfermedad que tenemos es no aceptar a Cristo Jesús y no vivir una vida en Cristo Jesús verdaderamente. Vamos a recordar claramente lo que pasó cuando Jonás llegó a Nínive. Y Jonás andó por todo Nínive, proclamando lo que iba a pasar con Nínive en 40 días. Pero la respuesta fue buena, positiva. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9 dice, la respuesta del pueblo arrepentido a los hombres de Nínive, del cilicio, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La noticia llegó al rey de Nínive.
y se levantó desde su silla, se despojó de sus vestidos y también fue grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque hicieron proclamar, anunciar en todo Nínive, por mandato del rey y de los grandes, que tanto hombres y animales y bueyes, todos, no se le dé alimento, ni beba agua, sino que cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. Señores, nos están hablando a nosotros. ¿Quién sabe si volverá a arrepentir Dios? Si Dios se arrepentirá. Dios se puede arrepentir a lo mejor del ardor de su ira. Pero algunos de nosotros sí estamos orando y esto. Pero ¿dónde está el verdadero cilicio? ¿Dónde está el verdadero sacrificio que debemos y estamos haciendo para que Dios su ira calme? Algunos estamos todavía quejándonos. Sí es cierto, hay muchos que están pasando dificultades, que no se supieron preparar. No nos supimos preparar, muchos de nosotros, porque pensamos que estos tiempos nunca iban a llegar. Pero han llegado. Ahora solamente había libertinaje, tener hijo por aquí, hijo por allá, y no pensar hoy en día que estos son los hijos que hoy están sufriendo y no tienen ni siquiera alimento. A lo mejor tú estás en tu casa quejándote porque no puedes salir, o eres de lo que incluso no respeta lo que es un toque de queda, o no respeta lo que es una cuarentena. Todavía hoy estamos en un mundo moderno diferente a aquellos tiempos. Hoy tenemos internet, tenemos teléfono, tenemos un sinnúmero de comunicación, todavía hay electricidad, todavía hay agua. ¿Qué pasaba con estos pueblos donde una cuarentena o un silicio era algo de que el hombre se tiraba al piso a buscar de la presencia de Dios? Los estamos haciendo nosotros. Estamos durmiendo rico, fresco en nuestra cama. Estamos levantando a orar, buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, estamos haciendo verdadero silicio. Estamos realmente pidiéndole perdón a Dios. ¿Cuántos son los que andan por ahí en las calles que nos dice esto va a pasar, así como las tormentas han pasado? Pero ¿cuántos serán los que lamentablemente perderán su vida por esta circunstancia propia mía, por mi pecado, por lo que yo he hecho mal? Todavía vemos nosotros todavía pensando en andar o hablar con las mujeres o encontrarnos con ellas o hacer cosas que no son debidas. Cuando esto pase nos vamos a encontrar y vamos a seguir haciendo la misma mentira. Porque esto va a pasar. Y cada día se está poniendo peor y los días serán peores. Porque aún este alivio pase, por ahí está todo anunciado. Cuántas cosas grandes vienen en camino que va a ser de dolor para todos nosotros. Señores, busquemos realmente la presencia de Dios. Busquemos realmente. Hagamos claro, como dice la palabra en Crónica, que mucho hemos leído en estos días. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orares y buscare mi rostro, y se convirtiese de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto estamos realmente convirtiéndonos de nuestros malos pecados, de nuestras maldad? Invocar no es agarrar y orar 10 minutos. Y buscarlo constantemente, con familia, con nuestros vecinos, no perdiendo el tiempo en cosas menos importantes. Los tiempos están difíciles, nuestros hijos están sufriendo una gran consecuencia. Yo no quiero hacer esto largo, pero quiero que realmente busquemos el rostro de Dios como verdaderamente debe ser. Busquemos el rostro de Dios como realmente Jesucristo nos lo dijo. ¿Cómo debemos buscarlo? Dice claramente en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo dijo claramente Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos buscadores, los verdaderos que se tiran al piso a buscar el rostro de Dios, los que se levantan en la madrugada, los que agarran su familia y le piden a Dios perdón. Señor, te pido perdón por la humanidad, te pido perdón por cada uno de nosotros, porque te hemos fallado, Señor, y te seguimos fallando. Calma, Señor, todo esto. Perdona nuestros pecados y llénanos, Señor, de tu misericordia. En ti creemos, Señor, en que tú lo podrás hacer. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Que el Señor le bendiga a todos y busquemos realmente de la presencia del Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos. Yo soy el pastor Luis Miguel de la Cruz para todos ustedes. Gracias.